Ahí. Muy bien, somos el grupo número 2, ¿sí? Estamos de aquí para hablar acerca del tema de estrategias de intervención psicopedagógica integradora para la inclusión educativa con énfasis en un caso de discalculia aplicado a la educación física. ¿Cómo es del conocimiento? ¿Sí? La discalculia es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad de comprender, manipular los números, dificultando las habilidades matemáticas básicas como es la suma, la resta, la multiplicación, la división. Aunque suele asociarse con el ámbito académico en materias como matemáticas, sus implicaciones también se extienden a otras áreas, incluyendo la educación física. En el contexto de la educación física, la discalculia puede manifestarse en dificultades para comprender secuencias numéricas, medir tiempos y distancias, calcular puntuaciones o seguir patrones rítmicos en actividades físicas y deportivas. Esto puede generar frustración y desmotivación en los estudiantes que tienen este trastorno, ¿ya? Entonces, ahora lo importante es, por ejemplo, que desde el ámbito educativo, nuestros compañeros, bajo su experiencia, ¿qué nos podrían decir acerca de la discalculia? Por ejemplo, en este caso, te escucho, Jerry. ¿Qué experiencia tú tienes con los chicos con discalculia? Bueno, en mi caso, en una clase de educación física con un estudiante que tenga discalculia, vamos a poner de ejemplo resistencia física alrededor de la cancha. En este caso, en el colegio donde yo trabajo, solo tenemos cancha de indoor, en la cual yo les hago realizar un trabajo de secuencia contando las vueltas alrededor de la cancha. Pero para yo no tratar de dificultar el conteo hacia el estudiante que tenga esa necesidad educativa o ese problema de discalculia, le disminuyo la cantidad de vueltas y le aumento las series. En este caso puedo realizar un trabajo de 3 a 4 series, dando 2 o 3 vueltas alrededor de la cancha para disminuir el, la sobrecarga en el estudiante. Como ya sabemos que la discalculia eh, ellos tienen dificultades al momento de medir distancias o contar repeticiones con cifras un poco aumentadas a la normal. Tenemos que tirarles cifras exactas para que ellos puedan realizar un buen trabajo. Eso es lo que puedo aportar desde mi perspectiva, mi docencia, la que yo realizo en mi trabajo. Correcto, Jerry, muy bien. Me parece fascinante esa parte. Roberto, por ejemplo, en este caso, ¿cómo tú ayudas a los chicos con discalculia en tu trabajo diario, en lo que es la docencia? Coméntame, por favor. ¿Cómo estás, compañeros, compañeras? Sí, la labor docente es un poquito compleja, mucho más en lo que tiene que ver a educación física. Nosotros trabajamos mucho más con los estudiantes en el campo. En mi caso, pues, ejemplo, una clase de voleibol, ¿sí? Cuando estamos enseñando al estudiante las series, ¿sí? Como decía el compañero Yerick, se debe manejar números no tan complejos, ¿no? En este caso pasado de 11 12 o más múltiplos, no, se le hace complicado al estudiante. Entonces, ¿qué es lo que tomamos en cuenta? De enseñarle de manera más práctica, es decir, de forma visual. Si nosotros enseñamos de forma visual, otro ejemplo, cuando estamos enseñando la rotación, se le va a hacer complicado al estudiante que tiene discalculia. Entonces, lo que hacemos es tratar de, a través de los gráficos que están en la cancha, es decir, los puestos, ¿sí? Como la cancha se divide en 6 posiciones, entonces indicarle que la rotación es para eh, la derecha o para la izquierda, de acuerdo a cómo sea el trabajo en ese momento. Así que sí se puede adaptar muchos ejercicios, se puede adaptar muchas actividades. Lo importante es tratar de ir desarmando los ejercicios para él, es decir, para que no se le haga muy complejo. Sí, ir detallándole poco a poco y él indicando. Ahora, el feedback es importante, es decir, ir retroalimentando cada una de las partes de lo que tú le estás enseñando para que el proceso de aprendizaje sea correcto. Correcto, o sea, simplificar, ¿no es cierto? Hacerlo más simplificado para que lo que son los números compuestos
él no tenga problemas con los números compuestos, ¿no es cierto? Ya, muy bien, correcto, mi compañero Roberto. En este caso, Dumer, ¿tú qué nos podrías decir acerca de lo que es este caso del trastorno de la discalculia en tu ámbito laboral? Bueno, en este caso, como inspector, sí, de mi institución educativa, al trabajar sería con números reducidos de los alumnos. Sin embargo, también tomar en cuenta en cuanto al segundo ciclo de secundaria de manera obligatoria, que nos parece que ya tiene sentido, sí, por ese lado, ¿sí? Entonces, en ese caso, el modelo de intervenir en cuanto a la formalidad de números, podemos apreciar que si lo ponemos a contar del 1 al 10, de ahí hacia adelante, pues hay una variación en cuanto a la formalidad de seguir la secuencia lógica. ¿Sí? Eso es lo que yo puedo dar a conocer como inspector que tengo en la función en una institución educativa en cuanto a estudiantes que tienen problemas con la discalculia. Correcto, muy bien, gracias. Bueno, lo importante en esto es, por ejemplo, cómo nosotros podemos aportar a que el muchacho siga aprendiendo, ¿no es cierto? Siga, o sea, no se frustre, porque lo que decíamos en la introducción, llega el momento en que los muchachos se frustran por el hecho de que tiene ese problema de contar, ¿no? Y de poder hacer cálculos. Entonces, por ejemplo, lo que nos pasa en fútbol, lo que nos pasa en voleibol, lo que nos pasa en una clase normal de gimnasia, en cualquier clase de educación física. Entonces, tratar de que el muchacho integrarle, ¿sí? Y no que él tenga ese estrés de que por el hecho de que no sabe contar, él se sienta aislado, sino tratar de motivarle, ¿sí? Y trabajar con él con números de pronto pares o con números que él reconoce, ¿ya? Entonces, es importante lo que la doctora en esta materia nos ha explicado. Tratemos de ponerlo en contexto para poder ayudar, ¿sí? Ayudarnos a nosotros mismos a mejorar la clase y mejorar también la condición de estos muchachos que tienen este problema, ¿no es cierto?, de aprendizaje, este trastorno del aprendizaje, como se lo diría mejor, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la intervención del grupo número 2 y esperamos de que nosotros con la práctica diaria tratemos de mejorar la vida de estos muchachos que tienen este trastorno de la discalculia en lo que es de educación física. Muchas gracias, este fue el grupo número 2.